Erev Tov, Shalom Ubrajá, Moadim Lesimcha. También solemos recordar este tiempo de Hag HaAtzmaut, del Día de la Independencia del Estado de Israel, 78 años del levantamiento, felizmente, del Estado judío para el pueblo de Israel. También se saluda como Moadim Lesimcha. Medinat Israel tuvo su conformación, tuvo su momento de ser erigida, construida, levantada en un día viernes, hace 78 años, en el día 5 del mes de Iyar, que acaba de finalizar. En aquel momento, entre la semana que estuvo entre Perashat Kedoshim y Perashat Emor, que es la próxima, no este Shabbat, sino el otro Shabbat. ¿Y que es el Shabbat? Perashat Emor. En ese momento era la Perashá siguiente a ese día viernes donde fue levantado el Estado judío. Y casi, digamos que en casi maravillosamente hablando, estas dos Perashiot se ocupan de conceptos muy generales y de los más centrales en el centro, en el seno del pueblo judío. Una de ellas es la mitzvah de Kiddush Hashem, santificar el nombre de Dios, aquella que aparece en Perashat Emor, que hace 78 años resultó ser el Shabbat Mamash, que siguió la declaración de la independencia de Israel. Y el otro tema es la Kedushá, quiere decir la santidad. ¿Qué significa la santidad? Significa la Arevut David, quiere decir, significa por sobre todas las cosas el concepto de la corresponsabilidad, el ser responsable de mi prójimo y esa corresponsabilidad, la reciprocidad a nivel de conceptos esenciales de lo que representa la convivencia entre los seres humanos y todas las mitzvot que se van a incrementar y se van a dar entre el hombre y su prójimo, que aparecen en una de las dos perashiot de este Shabbat Kodesh y que se llama Perashat Kedoshim. Lo mismo pasó, pero hace 78 años, solamente que el Shabbat anterior había sido Kedoshim y el Shabbat que siguió la declaración de la independencia, Perashat Emor. Akamat Medina, el levantamiento del Estado de Israel, no me cabe ninguna duda, está como limitada en el sentido por límites, entre de estas dos perashiot que se ocupan de todos temas que son inherentes a el klal, quiere decir al común del pueblo de Israel. El Sefat Emet, sí, también el Sefat Emet, por supuesto, estamos aplicando una de sus enseñanzas a estos conceptos coincidentes. Sefat Emet deja delante nuestro una pregunta muy, muy grande. ¿Qué significa la Kedusha? Todos podemos entender lo que es Kiddush Hashem, santificar el nombre de Dios. Obviamente parece ser una tarea más fácil. Pero ¿qué significa la Kedusha? ¿Qué significa este concepto de la santidad? ¿Qué es la Kedusha? Nos pone el Sefat Emet ante todo. La Torá nos ordena, la Sagrada Torá nos ordena en este Shabbat, Kedoshim Tihiyu, nos ordena ser santos, sagrados, consagrados, pero lo que la Torá no hace es delimitar, contarnos, detallarnos cuál es el camino para poder alcanzar esa Kedushá. Fueron dadas, por cierto, muchísimas respuestas con respecto a lo que es la Kedushá. Estudiamos hace muy poquitito, Baruch Hashem, en todo Hol HaMoed de Pesach y hasta este Shabbat que viene, inclusive estuvimos estudiando al Ramjal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, y estuvimos hablando acerca de el concepto de lo que él trae como Kedushá y fundamentalmente donde uno de los más grandes autores de lo que es el Musar, y también del conocimiento de la mística judía. Él nos trae una respuesta con respecto a lo que es la Kedushá, pero la respuesta del Sefat Emet aparentemente nos deja a nosotros realmente asombrados.
porque lo de Ramjal es algo que entra dentro de la lógica y fundamentalmente de lo que opera dentro del mundo de lo que representa el concepto de lo moral, de lo ético. Pero el Sefat Emet nos deja verdaderamente asombrados. El Sefat Emet dice, y ahora pasaré a compartirlo, que la Sagrada Torá, de hecho, nos revela a nosotros qué es la Kedushá. ¿Qué dice el comienzo de Perashat Kedoshim? Daber el Kol Adat Bene Israel Beamarta Alehem Kedoshim Piyu. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y les dirás a ellos, consagrados, santos seréis. Y aquí, entiende nuestro autor, está encerrada la respuesta en las palabras el Kol Adat Benei Israel, a toda la congregación de los hijos de Israel. Allí está el secreto, dice el Sefat Emet, si usted quiere conocer lo que es la Kedushá. La Kedushá es el clan. La Kedushá no es la santidad individual. No se trata de uno, no se trata de 10, se trata del clan, quiere decir de toda la congregación. Daber el Kol Adat Bene Israel, el clan Israel. Y esto es verdaderamente revolucionario en algo que fue dicho, como siempre les digo, más de 150 años. Un pensamiento más noble, aplicable, por cierto, a nuestro tiempo de Atzmaut, a nuestro tiempo de independencia política. Ustedes me dirán, pero usted va a buscar toda la relación siempre haciendo un encuentro de lo imposible con lo posible. No, simplemente tuve la suerte de tener maestros, gracias a Dios, que me enseñaron a pensar más allá de a saber, porque saber es un don realmente maravilloso porque ellos eran muy sabios, pero que te entreguen un arma en tu mano, comillas, que te ayude a pensar, que te ayude a descubrir en lo que dicen los sabios un mensaje para mi tiempo actual, para mí eso es la más grande tarea que yo puedo transmitir a mis alumnos o a mi comunidad. La Kedushá es el clan Israel, la general, todo Israel. Y en la medida que cada uno de nosotros, o que cada ser humano, cada individuo renuncia a sí mismo en pos de ese clan, el clan es el colectivo, vamos a llamarlo así, de esa manera ese individuo es más sagrado. Claro, porque la gente piensa que lo sagrado pasa por individuos nada más. Pasa por personajes determinados, por personas determinadas, pero tenemos que tener en cuenta que en la medida de que el individuo va a decirnos el Sefat Emet, estoy poniendo de manifiesto lo que él nos ayuda a pensar, así la persona se hace más sagrada en pos de su renunciar a sí mismo. Quiere decir, Davek Yoter, que esa persona está más unida y pertenece más al Dios y a lo sagrado de Dios. El Sefat Emet dice en esta explicación inicial a Kedoshim que de hecho que no hay otro concepto diferente para la Kedushá. Él dice, Ein Yeholim Liskot de Kedushá Rak Ad Yedei Abitul El Aklal. No podemos alcanzar el mérito de la santidad si no es a través del renunciamiento ante el colectivo. Abitul, mi anulación como individuo, como yo, como ego, frente al colectivo. Este es el único camino, parece decirnos el Sefat Emet. Y entonces, Liyot Batel, que yo pueda anularme a mí mismo, no ser una persona nula, sino anular mi ego, mi personalidad, mi yo, en aras del clan Israel. Veamos lo que dice ahora el Sefat Emet, después de poder darnos una pequeña introducción.
Kedoshim Tiyu, dice el Sefat Emet, santos seréis, año 5643. Para Shazone en breve Akehel. Como explican los comentaristas generales de la Biblia, dice el Sefat Emet, esta perashá nos fue dicha ante el total de la población hebrea presente en ese momento. 8 millones, 9 millones de personas, según nos dice Rabbi Yal Bedet Shelita, y con mucho criterio, totalmente. Se dijo en Akehel, delante de todos, nadie faltó. ¿Por qué? Dice entonces, "She'en yeholim lizkot lehakedusha, rak al yedei habitul liklal Israel". Y aquí esta frase que me sacudió, que no podemos ser meritorios de la kedusha, de la santidad, sino por medio de la anulación del yo, del ego, ante el colectivo de Israel. Dichtiv, kol haedah kulam kedoshim. Porque vamos a ver que más adelante en Perashat, en el libro de Bemidbar, aparecerá un judío muy inteligente, aunque no tan noble para con su primo hermano Moshe Rabbeinu, llamado Korah, que en un momento, para desestimar la tarea de Moshe y de Aharón, su otro primo, ambos hermanos que dirigían los destinos del pueblo judío, dijo, Kol haedah kulam kedoshim, toda la edad, toda la congregación, son todos sagrados. Perush, Kol haedah kulam kedoshim. Sí, el Sefat también dice sí, en un solo sentido lo que tuvo razón, pero no en lo demás. Perush, She'em be'ahdut achat, cuando ellos están en una unidad, llamémosla única. לכן רוב דיני פרשה זו שבין אדם לחברו, y por eso dice el Sefed Hamed, por lo tanto, la mayor parte de las leyes que hay en esta perashá de Kedoshim, que son muchas, y que hablan del vínculo suyo conmigo y mío con vosotros, eventualmente, entonces allí, obviamente, están las mitzvot ben Adam lejavero, entre el hombre y su prójimo. Vegam que Shebenei Israel em echad, y también cuando los hijos de Israel son verdaderamente uno, cuando logran esa unificación, atención, Ein Yad Areshaim Sholetet Baem, la mano de los malvados y los perversos no puede actuar contra ellos, vaya, Benivdalim Mehem, y se separan, se diferencian de todo ese mundo de maldad. Beal Yedei, Beal Yedei, Shorah, Kedoshá Israel. Y por medio de ello, de esa unidad y de poder diferenciarse de los malvados que están permanentemente atacando o actuando o acusando a Israel, entonces reposa o anida la Kedushá en Israel. O sea que el Sefat Emet verdaderamente nos dice algo muy diferente a todo lo que el común denominador de las opiniones o de las ideas suelen manifestarse con respecto a este tema. שככל שאדם נעשה קדוש יותר, que en la medida de que una persona se hace cada vez más kadosh, כך הוא תופס מרחק מההמון והחברה. Esa es la tendencia normal, nos da a entender el Sefat Emet, que en la medida de que yo me aleje, que soy más kadosh, más consagrado, entonces me tengo que alejar mucho más de la multitud, de la sociedad. En ese caso ya mi comunicación es escasa, mi palabra para con ellos ya no es comunicativa. Asuk be'olamo apenimi, la persona está ocupada en su mundo interior y de esa manera el Sefat Emet me dice, eso es otra kedushá de la cual nosotros no tenemos parte ni arte. En la medida de que la persona alcance un estado de santidad mayor, es cuando la persona se tiene que hacer más kadosh, más klali. Tiene que involucrarse más con todo el colectivo, todo lo opuesto a esta tendencia
aparentemente que anida en el mercado o en las tradiciones de fe, más allá del judaísmo. Quiere decir que significa que cuanto más kadosh, que cuanto más sentís el precio, el sentido de la santidad dentro de ti, entonces te debe importar a ti mucho más. Y esa persona, ese individuo, tiene que sentir la angustia de su prójimo, la angustia del colectivo en general, del clan, y no solamente los momentos malos, sino también de los momentos felices. Esa persona no vive la vida por la vida misma, sino su vida son sus vidas, porque la multiplicidad de los días son kadosh, son kodesh, son algo consagrado, pero también para el bien de quién, para el bien general. El clan Israel, lo general de Israel, el yugo de la comunidad, Harabim, la multiplicidad de las personas. En la medida que eso pasa, entonces esa es la Kedushá que explica el Sefat Emet. Claro, surge la duda, obviamente, ustedes se estarán preguntando, me dicen, "Pero mi vida siempre tiene que ver con los demás. Yo no tengo mi vida personal. ¿Qué tengo que anularme en función de lo general?" Dice, no, por supuesto que nosotros desarrollamos, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros posee una vida particular, necesidades, alimentos, lo que va a beber, la parnasá, el sustento. Pero todos estos elementos que conforman lo cotidiano de nuestra vida, de nuestros días, vienen a servir a una megamá, a un objetivo mucho más general. Y cada uno de estos elementos, mis necesidades, lo que como, lo que bebo, mi sustento, todo eso son parte de la Kedushá. Hay una situación, quiero compartirles, muy interesante, donde la vida toda, en realidad, y en honor a la verdad, se anula en pos del colectivo y sin límite alguno, en forma ilimitada. Cada minuto, cada segundo, cada movimiento se anula el aclán. Todo entra en una fase de anulación frente al colectivo. Y esa es una situación, nos va a decir el Sefat Emet, que la persona de Israel de repente se viste con un uniforme de militar. Estoy hablando de lo que él me da a pensar. Se viste con su uniforme militar y se alista en el ejército. Ahora, todo lo que hace esa persona, lo que come, lo que bebe, sus acciones, todas son, ¿para quién? Dejó su vida particular y ahora está en la vida general, la vida colectiva. Y en ese caso, me diría el Sefat Emet, Kedushato Atzuma. Su Kedushá es impactante, es enorme, es grande. Y es muy bonito lo que él está diciendo en este caso. Y entonces vuelvo al Sefat Emet para traducir esto que él escribe en este Midrash, en este comentario. Y entonces dice, eh, Belajen, Shabbat Kodesh, por eso en Shabbat, que es Shabbat Kodesh, para que tengamos esa capacidad de poder pensar que tenemos una fuente natural donde recargar esa fuerza de santidad. En Shabbat Kodesh dice de mitajdin berraza de echad besitra jara mitabrin yesh kedusha. Por eso en Shabbat Kodesh, donde se unen todo en el raza de echad, en lo secreto, en lo oculto del uno, de la unidad de Hashem, la unidad del pueblo de Israel. ¿Ya? Entonces, Ata Echad Beshimcha Echad, tú eres uno, decimos en la tarde de Shabbat, y tu nombre es uno. Umiki Amcha Israel, Goy Echad Baaretz. ¿Y quién como tu pueblo Israel? Un pueblo uno en la tierra.
se une en Shabbat todo el concepto de la unidad. Y entonces es cuando, decía el Ramjal, también en los Shiurim, y lo cita el Sefat Emet, Besitra Ahara, Mithabrin, Yesh Kedusha. Y entonces el otro lado, el lado negativo, deja su lugar y por lo tanto, ¿qué tenemos en Shabbat? En Shabbat hay Kedusha, diferente de todos los días de semana. Ujetiv, y está escrito, Ki Kadosh Ani Hashem, Kedoshim Tihiyu, santos seréis, dice la perashá la segunda perashá de este Shabbat, porque santo soy yo. Quiere decir que también la Kedushá Tzarich Liot Leshem Hashem, y Kadosh Ani. ¿Por qué tenés que ser Kadosh? A causa del Todopoderoso. La Kedushá tiene que ser también Leshem Hashem, en nombre del Todopoderoso. Que del Iskotule Itdabek Bo Itbaraj, para que yo tenga el mérito de que Él se haga presente en mí y que yo me pueda unir a Él. Y esto es lo que dice el Midrash, que no lo podemos entender, que cita Rashi, Kedoshim Tiyu Ki Kadosh Ani, santo seréis porque santo soy yo. Pregunta el Midrash, Yahol Kamoni, ¿se puede llegar a ese concepto de santidad como la santidad del Todopoderoso? ¿Podemos llegar a ese vínculo? Entonces dice el Sefat Emet, Belemedin, mi parashat Paró, ani Paró. Y lo aprendemos de la parashat, ¿quién? De Paró. El más, el peor de los ejemplos a nivel bíblico. Cuando dijo, ani Paró, yo soy Paró. Quiere decir que Moshe Paró lo emite Yosef rak letobat atzmo. Ani Paró es la expresión que le dijo el faraón a quién, a ese jovencito que le supo revelar sus sueños, que dijo que como él no había persona más sabia, más inteligente, etcétera. Pero cuando lo va a poner a cargo de sus funciones elevadísimas en Egipto, este hombre dijo, momentito, Ani Paró, yo soy Paró. ¿Qué quiere decir? Que Moshe Paró, dice el Sefat Emet, lo emite Yosef rak letobat atzmo. Si Paró lo puso a Yosef en el cargo que lo puso, no lo puso porque era bueno, sino que lo puso por su propio bien, era totalmente utilitario y totalmente por beneficio propio. Shera'a shehu jajam, porque vio que Yosef era muy inteligente, más que todo el séquito que tenía. Midol Ishmoret Berjutó Shel Paró, y por eso lo puso a custodiar y a resguardar el reinado del faraón. כן לא יהיה קדושה דבר נפרד רק כדי להתדבק בו יתברך. Por eso, Yahol Kamoni pregunta a Rashi en el Midrash, ¿puede ser que la santidad mía sea como la de él? Dice, ¿sabes qué? La Kedushá tuya también tiene que ser algo muy separado, completamente separado de cualquier interés, como lo tuvo salvando la distancia el faraón. La Kedushá me tiene que llevar a unirme con el Creador, bendito sea, Kikadosh Ani, porque santo soy yo. ואינם יכולים להידבק בו רק כשזוכים לקדושה. Yo no puedo unirme con Dios solamente cuando tengo el mérito de la Kedushá. Tengo que hacer el mérito. Entonces, yo individualmente no lo voy a lograr. Y entonces es lo que sostiene el Sefat Emet. Beinyan Kehilá, Zo Shayach Bechol Prat. Y el tema de la Kehilá habló delante de todo el Kahal, de haber el Kol Adat Bene Israel, el tema de la Kehilá, de la comunidad, de la congregación, pertenece a cada individuo y individuo, de manera tal que pueda reunir todos sus 248 órganos y miembros y todas las voluntades, dice el Sefat Emet, para una sola cosa. Como dijeron nuestros sabios de bendita memoria en el versículo, Hashem Elokeja mitalech bekerev mahaneja. Hashem, tu Dios, camina, comillas, en el seno dentro de tu propio campamento. Berramaje barim shebach. Quiere decir, ¿dónde camina Dios? ¿Cómo camina Dios? En tus miembros, en tus órganos camina Dios.
Y por lo tanto, dice el Sefat Emet, por medio de las mitzvot, es que nosotros alcanzamos el mérito de la Kedushá. Como decimos, cuando hacemos una mitzvah, Asher Kideshanu Bemitzvotav. Las señoras van a prender las velas 2 días más. Asher Kideshanu Bemitzvotav. Hacemos Netilat Yadayim, Asher Kideshanu Bemitzvotav. Está la Kedushá en la mitzvah, en cada paso que hacemos. Y en la tefilá le pedimos a Kadosh Baruj Hu, Kadeshenu Bemitzvoteja. Santifícanos, haznos, danos Kedushá con tus mitzvot, porque por medio de las mitzvot, nos enseña el Sefat Emet, se unen las 248 órganos y partes, miembros del cuerpo humano, para ser meritorios de que todos esos órganos se unen en esa unidad y entonces en el momento ese existe la Kedusha. Por eso hablamos del individuo y entonces obviamente ese individuo habla de que cómo esa Kedusha, que cuando la persona se vincula con todo su ser, los Evarim, sus órganos, sus miembros, toda su estructura corporal, física, vendría a ser como una congregación, como una comunidad. Y entonces, ¿qué hace? El ser humano une cada una de esas partes para que sean un klal, una regla general, que todo eso sirva al Kadosh Baruj Hu. Y eso significa también Kedushá. Es como cada uno de nosotros podemos alcanzar la Kedushá. Dice el Sefat Emet, estaba explicando al principio. Y por lo tanto, entonces es la comparación que hace el Sefat Emet. Explico para que redondear un poco el concepto. Existe una comparación muy conocida entre el número de mitzvot positivas que hay en la Torá. Tenemos 613 mitzvot, 248 positivas y 365 negativas. Acuérdense, los 365 días del año, ya saben cuántos son las negativas y 248 son las mitzvot positivas. 248 dice son Ramach Evarav Shel Adam, son mis 248 miembros y órganos que tengo. Entonces son 248 Evarim, miembros y órganos, y mitzvot. Las mitzvot transforman cada uno de nuestros órganos y miembros en una suerte de una unidad orgánica que sirve no para el bien de sí misma, sino para el bien del Creador. Cada parte, Kalatzmotai tomarna Hashem mi kamoja. Eso decimos en la tefilá de Shabbat, todos mis huesos, todo mi ser interior, quiere decir, van a decir Hashem, ¿quién es como tú? Y esa es la Kedushá, que nos dice el Sefat Emet, que surge de las mitzvot. Y por eso, brillantemente nos decía Asher Kideshanu be mitzvotav betzivan. Las mitzvot nos sacan nosotros de la vida común, la vida ordinaria, de la cual el ser humano se ocupa de su subsistencia de sí mismo y de su subsistencia de sí personal, y nos ponen a nosotros en otro lugar, en ese lugar de lo general, ya sea en relación a la Neshama, al alma divina que se encuentra dentro nuestro, y en nuestro vínculo con los demás, a ese otro que se encuentra con nosotros y en medio de nosotros. Las mitzvot nos llevan a nosotros de una situación donde la persona parece dejar de estar cerca de sí mismo, ¿no? De quererse a sí mismo, y todo el tiempo sus pensamientos lo hacen, rodean sobre su destino particular. Pero, obviamente, el Sefat Emet, para finalizar, deja el mundo de lo individual y nos dice, "Aval kedushat haklal Israel hu gavoa beyoter". Entonces ya explicándonos de que mi lugar como individuo vale la pena, seguro que vale la pena, y tengo que trabajar sobre eso, pero para que todo mi cuerpo, como les decía, se una como una comunidad en función de mi Creador. Pero la Kedushá, la santidad de el colectivo de Israel,
וגבוה ביותר, es lo más alto, ולכן, כנסיעה שהיא לשם שמיים, סופה להתקיים. Por eso, citando el Pirkei Avot que se lee en estos Shabbatot, justamente, toda congregación que es por amor a Dios, finalmente esa congregación va a tener existencia. Shejal alea Shem Shamayim u'kedusha shora ba'em. Porque el nombre de Dios y el amor de Dios recae sobre esa comunidad y también, obviamente, la kedusha, la santidad, recae sobre ellos. וכמו כן, בפועל, על ידי שהיה אחדות בישראל, היה להם משכן ובית המקדש והשכינה הייתה שורה ביניהם. Ahora, de hecho, si tú quieres entender lo que estoy diciendo, si en el pueblo de Israel hubo esa ahdut, cuando la hubo, y la importancia de la unidad, por eso los órganos todos coadyuvan en función de esa búsqueda de la relación con Dios. Entonces dice, cuando hubo esa ahdut, entonces tuvieron un Mishkan, tuvieron el santuario móvil en el desierto, tuvieron el Bet HaMikdash en Jerusalén, y la Shejinah reposaba sobre ellos. Pero, dice el Sefat Emet, Beatá, al yedei sinat hinam. Pero ahora, por medio del odio gratuito, Harab, todo eso se destruyó. No solamente el Bet HaMikdash. Al yedei she'en kedusha rak be'achdut kanal. Ya que no hay kedusha. Solamente en la unidad logramos la kedusha. Beze ikar galut, ma she'en yecholim leitachel. Y eso, si ustedes me preguntan, dice el Sefat Emet, que vivió en el Galut, por supuesto, en Polonia. Dice, esta es la esencialidad del Galut, el punto central del Galut. ¿Cuál es? She'en yeholim leitahet, que no nos podemos unir, que nos falta la unidad. ¿Por qué? Al yadei shenitpazarnu ben hareshaim, porque fuimos dispersados entre los perversos, entre los malvados. Ve'em me'akevinu kedusha. Y entonces esos malvados lo que hacen es frenar, detener todo el concepto de la santidad. She'en yeholim lishrot be'Israel al yadam, que no puede el pueblo de Israel hacer reposar la santidad dentro de ellos. Es muy fuerte lo que dice el Sefat Emet, y por lo tanto, esta vuelta a dejar al hombre individual para volver al klal, esa kedushá de todos es la más elevada de todas. Por lo tanto, es muy importante que todo lo que yo trabajo con mis órganos para que todos ellos puedan hacer la voluntad de mi Creador, que este corazón, que mi Neshama, que mis pies, que mis brazos, que mis ojos, que mis oídos, que mi boca, cada uno de ellos puedan hacer la voluntad de mi Creador, todavía, más allá de todo ese fenómeno tan importante de trabajar sobre uno, todavía la Kedushá no llegó al concepto más esencial mientras no sea Kedushá del total, de que yo pueda renunciar, anularme frente al clan, al Am Israel. El anterior estado lo destruyó el odio gratuito. Hablamos del segundo estado judío, que se levantó, por supuesto, con los macabeos, con los Hashmonaim. La época de los Hashmonaim tenemos el segundo estado judío, que termina con la destrucción del segundo templo, ¿quién? Sí, unos 200 años después. No por los macabeos la culpa, sino de la pratiud, de lo privado, akibutziut, quiere decir el conjunto, kamza y bar kamza, dicen los jajamim, por estas peleas inútiles se destruyó Jerusalén. Quiere decir, cuando cada grupo peleaba contra su prójimo, hasta el punto que llegaron a destruir a Jerusalén. Y entonces cuando destruyeron Jerusalén, le quitaron toda la santidad. El Sefat Emet explica que el Jurban Bait Sheni lo dice inmediatamente. No fue el castigo por Sinat Hinam, sino la consecuencia. ¿Me entienden? No hay posibilidad de Kedushá y de Bet HaMikdash cuando hay tanta separación y odio. El levantamiento de nuestro Estado de Israel
Dice el Rav Beret Shlita, lo voy a compartir, en la semana que está entre Perashat Kedoshim y Perashat Emor, es también una aparición noble, maravillosa de la santificación del nombre de Dios, sobre la cual habla, deseamos Perashat Emor la próxima semana, no este Shabbat. Pero más que eso, es una aparición maravillosa del amor por Israel, del amor a Israel. Porque ¿qué dice el levantamiento del Estado, Akamat Abedina? Cuando se leyó en aquel viernes Erev Shabbat en Tel Aviv, en Beit Dizengoff, como estudiamos ayer en la actividad de Yom Ha'atzmaut, Shehazarnu Am Israel lidogo kulanu lekulanu. En aquel instante, Am Israel volvió a ocuparse y a preocuparse todos de todos. Cada yehudí en cada lugar de este mundo es el tema de Medinat Israel. Llegar a ese judío, salvarlo a él ante el clamor de angustia, de derrota, y abrirle a él las puertas de la Aliá, de llegar a Israel y de la Clitá, de poder ser recibido y absorbido aquí. El ejército es una expresión maravillosa de este amor. Todos, todos luchan en nombre de todos y están dispuestos, vaya si no están dispuestos, a dar sus vidas y sus almas uno por su prójimo. Toda separación, mis queridos, detiene, impide que repose la santidad y cada unión es la que produce y crea la santidad. Por lo tanto, lo principal de la Kedushá, de la santidad, aparece en Madregat Aklal, en el nivel colectivo. Y el día 5 de Iyar, hace 78 años, un viernes de tarde, Erev Shabbat, donde nos transformamos muchos individuos en un gran colectivo, ese colectivo que estaba organizándose en forma de un gobierno, de un Estado, de una corresponsabilidad, de una responsabilidad y del ejército, este día, si tengo que tomar la explicación del Sefat Emet, hoy, de acuerdo a lo que él dice hace 150 años, hoy estamos en la cúspide de la Kedushá, mis queridos. El sí a Klal. Es cuando podemos considerar a todo el Am Israel, porque el Klal Israel, porque el colectivo de Israel es la revelación misma, como estudiamos del Ramjal, del nombre de Akadosh Baruj Hu en sus mundos, y todo aquel que logra renunciar a sí mismo, a su yo, a su ego, para poder sumarse al clan Israel, entonces está anulándose, pero no se anula, está dándole la bienvenida a un fenómeno que se llama la presencia de Dios. Con esto, mis queridos, entendemos que no hay casualidades, todo es causalidades y por sobre todas las cosas es que llegamos a este estado, bendito estado de Israel, que siempre tiene sus puertas abiertas para todos, para que todos podamos cada vez en mayor unidad. Ese es nuestro trabajo hoy por hoy, reproducirlo de 78 años atrás y volver a la Ahabat Hinam, a ese amor gratuito. Que tengamos Shabbat Shalom. Muchas gracias por acompañarnos. Realmente ha sido un placer el hecho de que avisamos en el día, pero por lo menos para mantener contacto, ya que mañana va a ser un día difícil. Mañana vamos a estar tocando la Kedushá con las manos. Mañana llegará el primer contingente de los Bené Menashe, los hindúes que fuimos en diciembre pasado al principio a entrevistar. Mañana estarán llegando los primeros 200. El próximo lunes llegarán otros 200. Y el miércoles 6 de mayo, que voy a estar en India, desde el martes que viene hasta el miércoles, volveremos con 200 hindúes más de los Bené Menashe. 600 nuevos habitantes para Am Israel, de que van a venir 6.000. Estamos en el 10% todavía. Gracias por el oído. Que tengamos un buen Shabbat, buena salud, buenas noticias y la curación de todos los enfermos
de todos nuestros seres queridos. Gracias. Muchas gracias a ustedes.